El diagnóstico, bueno, justamente es una investigación acerca de las condiciones que se encuentra el objeto de estudio, está claro, el objeto de transformación, que puede ser desde una persona, una familia, una empresa, una constructora, un municipio, ¿está claro? Cualquier ente puede ser objeto de una planeación. Entonces, ese diagnóstico hay que ver justamente todas las condiciones que se encuentran alrededor de lo que sería. Y entonces yo ahorita le estaba comentando justamente, a lo mejor por eso comentó el que dijo planeación económica. ¿Quién fue el que dijo? ¿Economía? ¿Tú, Aguirre? ¿Uriel? Sí, profesor. Sí, porque yo comenté justamente que la planeación económica, que es la que abarca todo, ¿está claro? Cuando se hace un plan de desarrollo, un plan nacional de desarrollo, un plan estatal de desarrollo o un plan municipal de desarrollo, se refiere a una planeación económica, porque la economía abarca todos los aspectos del desarrollo. O también se le puede llamar planeación integral, ¿está claro? Porque integra todos los sectores económicos. Bueno, entonces le estaba yo comentando que dentro de la planeación económica entra todo, como entra todos los aspectos económicos, entra lo que tiene que ver justamente con la construcción de infraestructura, que es el área que nos interesa a nosotros, a toda la infraestructura. Y para hacer estudios de infraestructura, dijimos que se necesitan hacer estudios. ¿Qué tipo de estudios necesitamos que hacer? ¿Qué dijimos? ¿Quién me dice? Socioeconómicos. Socioeconómicos, muy bien, Omar. Socioeconómicos. ¿Está claro? O sea, es estudiar cómo están las condiciones del lugar. Por ejemplo, ustedes van a hacer, supongamos que ustedes van a trabajar en un municipio y van a detectar qué obras se requieren, qué infraestructura se requiere, o en un estado, o en una región, o donde sea, van a hacer un estudio socioeconómico. ¿Por qué? Bueno, porque el estudio socioeconómico me da todos los elementos de la población, del ingreso, del gasto, de la infraestructura existente, de las condiciones económicas de la región, de todas las condiciones de la infraestructura, las necesidades que hay justamente de infraestructura. En fin, o sea, todo un aspecto general que es justamente los estudios socioeconómicos. Y obviamente, bueno, pues de ahí se desprenden las condiciones del lugar para ver qué se le puede o qué se requiere hacer. Y entonces hablamos que en el estudio socioeconómico hay una información, la información se requiere. ¿De dónde proviene la información? La más importante. ¿De qué fuentes? De INEGI. Del INEGI y de los censos. ¿Qué son los censos? ¿Quién me dice qué son los censos? ¿Qué es un censo? Entramos ahorita ya en materia de lo nuevo, ¿no? ¿Qué es un censo? ¿Quién me dice que es un censo? ¿No? A ver, vamos a empezar entonces ahora. Vamos a empezar con Uriel, que está en el primer número. Uriel. Sí, ¿Qué es un profesor. censo, Uriel? ¿Qué es un censo? Pues O sea, es a ver, les aclaro, ¿no? O sea, yo les dije que yo les puedo decir que es un censo. Lo explico. Pero acuérdense que me gusta que intervengan porque acuérdense que la mayéutica, que es la forma de enseñanza que estamos aplicando, la mayéutica, es en el que ustedes estén atentos para que ustedes puedan, dentro de su propia intuición o de su propia capacidad, ir sacando el conocimiento o lo que pudieran entender. Está claro, porque además son cosas que han visto. Y la idea de hacerlo así es para que se quede más grabado. Pues es un censo, seguimos y seguimos y seguimos. Pues, si así que hemos repasado, por ejemplo, ¿cuántas veces les he dicho, pongan el título a los trabajos y no se los ponen? Imagínense, ¿no? Usen Interlibro 5 y no lo hacen, en son una serie de cosas. Imagínense la clase. Bueno, entonces, por eso lo hago, para que haya posibilidades de que mayor entendimiento se tenga y haya más atención, en su caso, ¿no? Entonces, el caso está en que ahorita estamos ya preguntando eso, justamente para estar activos, ¿no? Para estar activos. Y otra pregunta que se suena aquí solar, bueno, a lo mejor tienen la seguridad, a lo mejor tienen dudas, pero yo les aseguro que muchos de ustedes lo pueden responder. Bueno, ahora sí, Uriel, tienen la palabra, por favor. Claro que sí. Es cuando se hace un recuento sobre algunos aspectos de la sociedad para tener una estadística aproximada de... Muy bien, muy bien. Nada más te falta decir qué tipo de recuento es. De los individuos, social, de la población. Ya dijiste. O sea, ya dijiste, lo que dijiste está muy bien, Uriel. Muy bien, o sea, hubieras levantado la mano y lo hubieras hecho bien, ¿ok? Está bien. Lo único que te pregunto yo, ¿qué tipo de recuento? Porque hay diferentes tipos de recuentos. Bueno, el censo
es diferente a una encuesta, para que ya quede claro, ¿sí, Uriel? Bueno, para todos, ¿ok? Es diferente un censo a una encuesta, ¿ok? ¿Cuál sería la diferencia entre un censo y una encuesta? Entonces lo que te falta decir del censo, ¿está claro? Uriel. Sí, profesor. A ver, pero estás muy bien, lo que dijiste está muy bien explicado, por cierto. ¿Qué es entonces el censo? O sea, ya en términos de lo que te estabas diciendo tú, un recuento, ¿cómo es el recuento? ¿Sí? Bueno, el que me diga que la diferencia entre un censo y una encuesta, le voy a dar un punto. ¿Ok? Queda abierto. Tú mismo, Uriel, si quieres. ¿No hay ninguno? Es que todavía estoy pensando. Podría ser ver, que en la encuesta tu nombre, Francisco. Francisco, en una encuesta Sí. te preguntan tu opinión, ¿no? De algo, como una pregunta abierta, y en un censo, pues, como tal, o sea, tienen como unos intervalos en los cuales No, esa no es la causa, esa no es la Sandra, Sandra, muy bien, Sandra. Sí, a ver, escucha, Francisco, sí. Sandra. bueno, no sé si sé correcto, pero según yo la encuesta solamente es una, Sí, no hay problema, hombre. Lo más que puede pasar es que te equivoques, no te preocupes. sí, que la encuesta solamente es una porción de la población, no es un pequeño grupo de estudio y el censo ya, pues no sé, a gran escala. No, porque es a gran escala. Vas bien, ya más Ah, bueno, ya directamente a toda la población, ¿no? O sea, por ejemplo, un ¿Cómo? censo de población se hace a todo el país para conocer la información. Muy bien, ok, muy bien. Sandra. ¿Sí escucharon todos? O sea, un censo, y es lo que te faltó, Uriel, decir que un recuento de toda la totalidad. ¿Está claro? Uno por uno. ¿Sí? Esa es la diferencia de un censo de una encuesta. ¿Sí? ¿Para todos? ¿Y qué es? Y en la encuesta, ya no le pregunté a Sandra, pero ya dijo, ¿es a través de qué? Dice Sandra, nada más ya para ver si sabes. ¿Cómo es a través? ¿Esa encuesta cómo se hace? Es una porción, una parte de lo que se va a investigar, ¿no? De la población, de las empresas, de lo que sea, ¿no? De las viviendas. Ajá. ¿Cómo sería eso? Esa encuesta, esa porción, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se hace, Sandra? Mm, ¿No? no, o sea, bueno, es una porción representativa de ciertos Ah, bueno, rangos, eso se le llama, por ejemplo. se saca una muestra representativa. ¿Qué significa Ujú. Sandra? Bueno, se supone, bueno, el objetivo de esa representativa es, eh, ay, es que no sé cómo explicarse. ¿Quién me dice qué significa una muestra representativa? ¿No? A ver, Es una muestra que refleja los resultados de lo que podrías obtener en una más grande, ¿no? bueno, a ver, bueno, creo que tienes la idea, efectivamente. Pero pero lo que tú me tienes que pensar que es representativo, o sea, ¿qué es lo representativo? ¿Qué significa eso de representativo? Porque ya dijiste que lo representativo me va a dar justamente lo que, está muy bien lo que dices. Lo representativo me va a dar justamente una dimensión de la totalidad, ¿está claro? Pero ¿cómo es la representación? ¿Cómo se saca esa muestra representativa? ¿Cuál es el factor fundamental para detectar la muestra? A ver, por ejemplo, fíjese, por ejemplo, Omar, que sea aleatoria. hay veces que es aleatoria, Omar, pero a veces no, según lo que vayas a hacer. ¿Sí, Omar? O sea, por ejemplo, si tú haces una encuesta para ver los resultados de la elección, al final ya ve que es una encuesta que le llaman en inglés la exit poll, o sea, la encuesta de salida. Ahí sí se hace aleatoria a la persona que le vas a preguntar, pero no es aleatorio el número, a los lugares donde los visitas, Omar. ¿Está claro? O sea, no es aleatorio, sino que, ¿qué es lo representativo? O sea, ¿por qué es representativa? ¿Qué es lo que tienes que hacer para que sea representativa? Cuando Hernández Jiménez, sí, que es un pequeño grupo de la población, solamente se toma una pequeña porción y se tomaría como representante de toda la población, de un grupo más grande. ¿cómo sacas lo representativo? O sea, a ver, te voy a poner un ejemplo. Bueno, Omar, otra vez, ¿interpretas que ese sería el 100%? ¿Cómo? ¿Interpretas que ese pequeño porcentaje sería el 100%? No. El porcentaje es el porcentaje que sea. No. Lo que pasa es que como es una muestra representativa, te puede dar, si está bien hecha, te puede explicar todo el panorama de la generalidad. ¿Está claro? La generalidad. O sea, voy a poner un ejemplo para que quede claro, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos saber cuál es la música más preferida del mexicano, ¿ok?
Entonces, si nosotros hacemos una encuesta en el norte, nada más, va a ser diferente al sur, o al centro, o una parte, claro lo que estoy diciendo. O sea, hay diferencias, ¿no? Al norte, a la gente del norte le gusta un tipo de música. En general, a la gente del centro a lo mejor hay más diversidad, a la gente del sur igualmente hay otro tipo de música. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Justamente buscar las diferencias que hay en la población para buscar justamente cuál representa cada una de las diferentes expresiones que hay. No sé si esté claro lo que estoy diciendo. Por ejemplo, y les voy a comentar esto porque es muy importante que lo sepan. Fíjense, eso es muy importante para que ustedes lo pueden mal utilizar o pueden descubrir cosas falsas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sabemos que en un estado o varios estados del país son más priistas, ¿ok? Y entonces yo le digo, yo soy el presidente del PRI, le digo ya a una encuestadora, oye, quiero que me hagas una encuesta, pero quiero que me salga favorable. ¿Está claro? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a sacar más datos de donde están sus preferencias, ¿está claro? Entonces ya no es una muestra representativa, es una muestra sesgada. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, y esto se da mucho en estadística. Dicen, aquí están mis datos, aquí está yo lo que hice. Yo los escogí al azar. De ver, los escogiste al azar, a ver cómo lo hiciste al azar, ¿no? Por eso le decía que a veces no es al azar. Ahí no es al azar. Ahí tiene que ser justamente la muestra representativa. ¿Estás de acuerdo? O sea, y si por ejemplo, ¿no? Supongamos que en un estado hay más preferencia del PRI, ¿no? Y en otro hay más preferencia del PBM. Y en fin, todas las diferencias que hay, obviamente tenemos que buscar esa diversidad para encontrar cómo está, digamos, repartido toda esa situación, de tal manera que sea una muestra representativa. Es decir, que sí sea el reflejo de lo que sería la mayoría. ¿Ok? Entonces, supongamos que hay un estado que es muy, muy priista y tiene el 10% de la población, pues a la hora yo que haga mi muestra justamente voy a ver ese porcentaje que es, está claro, porque a lo mejor es un porcentaje muy alto, muy bajo, y a lo mejor ahí voy a recoger más votos, digo, más opiniones que en otro. ¿Me explico? En fin, o sea, finalmente lo que hay que entender es que la muestra representativa es el reflejo de las diferencias que hay en el ámbito donde se vaya a hacer, ¿no? Geográfico, nacional, estatal, lo que sea. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de INEGI hace todo en el ámbito federal, en el ámbito nacional. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es lo que es la encuesta. Ahora, fíjense, les voy a decir una cosa. Llevaron estadística ustedes, ¿verdad? ¿Llevaron estadística? Sí, profe. A ver, le voy a dar un punto al que me diga qué tipos de estadística hay. Un punto. Y nada más que me diga de qué consiste, ¿no? Está fácil. ¿No? Bueno, entonces le vamos a apuntar a Beltrán. A ver, Manuel Beltrán. Eric sí llegó. Voy pasando la lista. A ver, Eric, Beltrán, ¿estás por ahí, Beltrán? ¿No está Beltrán? Sí, profe. Abusado. Beltrán, yo te iba a poner falta, ¿eh? A ver, Beltrán. ¿Sí te acuerdas de la estadística? La descriptiva. Muy bien. Una estadística. Sí. La inferencial. Muy bien. Ahora nada más dime qué es y ya con eso doy tu punto, Beltrán. ¿Cuál es una y cuál es la otra? La descriptiva es una información de conjuntos, ¿no? ¿Cómo de conjuntos? Que describe un conjunto, ¿no? De datos. Bueno, mira, lo que pasa, bueno, a ver, entonces, ¿cuál sería el diferencial? A ver si a lo mejor no sé, no lo dices bien, pero a lo mejor tienes la idea. ¿Cuál sería el diferencial? Podría ser una estadística que es de probabilidad de soluciones posibles. ¿Cómo? Una estadística que de probabilidad de diferentes soluciones posibles. No, a ver. Fíjense, ¿cómo, Beltrán? Te voy a ayudar. Sí, no. ¿De qué estábamos hablando hace rato? ¿De qué hablamos hace rato? ¿Qué hablamos? ¿De qué estábamos hablando ahorita, anteriormente? De lo que era el censo y todo eso. Bueno, del censo. No, a ver, ¿de qué estábamos hablando?
A ver, concretamente, ¿de qué estábamos hablando, Beltrán? A ver. A ver, dile Ignacio Calderón. Ignacio Calderón. ¿Estás ahí, Ignacio Calderón? Ignacio Calderón. Ignacio Calderón. No está Ignacio Calderón. No está Ignacio Calderón. A ver. Sí, está hablando, profesor. Tiene el Sí, está. micrófono abierto. ¿Dónde está? No lo escucho. Ni lo veo. Se escucha muy bajito nada más. Pues, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? No se oye. Tiene un cuadro verde. Ah, aquí sí, fíjate, ya lo vi. Ignacio Calderón. Súbele tu volumen. ¿Eh? Ignacio, cuando te escuchamos. A ver, Ángel Alejandro, a ver, arregla tu micrófono. Ángel Alejandro Carreto. Ángel Alejandro Carreto. Hablábamos bueno, Elizabeth, de la diferencia entre el censo y una encuesta. Ok, muy bien. Ah, bueno, entonces ahora sí seguimos con estaba Beltrán, ¿verdad? Estábamos hablando de censo y encuesta, Beltrán. Sí, profe. Ahora sí dime qué es la estadística diferencial y cuál es la estadística descriptiva. Bueno, entonces la descriptiva sería la reunión de datos, ¿no? Principales. No. Sí, describir las características, ¿no? Te estoy dando los elementos nomás para que los unas y no los unes. ¿Eh? La inferencial sería la información parcial, ¿no? Sí. ¿Qué es la información parcial? Que es su información en partes, ¿no? O sea, ¿Pero cuál es la información parcial? ¿De qué estábamos hablando hace rato, Beltrán? Abusado. ¿Cuál es lo que estábamos hablando hace rato? Lo que acaba de decir Elizabeth. es que me quedé en el censo, profesor. O sea, no escuché lo demás. Pero entonces todo lo que hemos hablado, ¿tú no escuchas todo lo que hablamos? A mí me preocupa que muchos a lo mejor no ponen atención, ¿eh? No, sí estaba poniendo atención, pero es que pues, como no estoy en mi casa, ¿Eh? como no estoy en mi casa no me agarra bien el internet. Bueno, voy entonces, Beltrán. Pues lo que pasa es que ya estabas a punto de ganarte el punto, pero no sé, mira. Bueno, ¿quién me dice? Sí. La descriptiva sería como el censo, ¿no? Es más complejo, abarca más y utiliza pues métodos numéricos y gráficos, ¿no? También en la encuesta. Bueno, sí, pero la de inferencia pues es más pequeña, o sea, como usted dice, abarca como grupos selectos. Representativos. Bueno, sí, representativos. Selectos, no selectos. Selectos suena de otra forma, ¿está claro? Okay. Representativos. Sí. Sí, representativos. O sea, ¿por qué representativos? Pues es lo que te decía. Si tú nomás ves una parte en donde está cargado una preferencia, pues no te va a dar resultado. ¿Está claro? Te va a dar un resultado sesgado. Pues si tú ya tomas de todo el país, según el peso de cada, por ejemplo, tu publicidad de partidos, ¿no? Vamos a ver cuál es la preferencia de partidos. Bueno, pues entonces hacemos una revisión de cómo están en los estados, cómo están los partidos en su posición, y entonces en función de la cantidad de adeptos que tenga en cada estado, ¿está claro? Y en función de su población es el número de personas que voy a entrevistar. ¿Me explico? Sí. Porque mira, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un estado en el que el 60%, 70% es de, bueno, vamos a decir la realidad, ¿no? 70% de Morena, porque ahorita el PRI pues, anda caído y probablemente desaparezca. Supongamos que un estado del 70% es de la Morena, un 15% es del PAN y otro 10% es del PRI y los demás los partidos pequeños, ¿ok? Bueno, entonces yo ya tengo ese dato. Yo lo tengo, anteriormente lo tengo. Si tengo ese dato, entonces ya sé que ahí, si yo hago, bueno, yo no tengo ese dato, ¿no? Porque para empezar, para que se den cuenta. ¿Cómo voy a saber que el 70% es del PAN, el 12% del Morena, el 12% del PAN, el 10% del PRI? Pues que hago una muestra aleatoria, ¿está claro? Saco aleatoriamente así, pregunto. ¿Sí? Y entonces seguramente de 10 que yo pregunte, 7 van a decir que son de Morena,
uno me va a decir que es de PRI y otro que es del PAN, y uno que otro por ahí de otro partido, ¿está claro? Amplió la muestra a 100, y entonces ya de los 100, seguramente 70 van a decir que son de Morena, ¿ok? 12 del PRI, 12 de PAN, 10 de Morena, 2 del PBM, uno, ¿está claro? ¿Sí? Entonces saco ahí una muestra aleatoria y eso, la estadística, me va a reflejar cómo está. Pero ahora, entonces ya después que hago eso, ya sé cómo están los estados. Entonces veo dónde están cargados los partidos para sacar una muestra representativa. ¿Está claro? Y por eso les decía que la estadística puede ser puede ser empleada para dar información incorrecta. ¿Por qué? Y por eso cuando ustedes ven que dicen, no, es que esta estadística dice que va a ganar tal partido con tal y tanto candidato, porque están moviendo ellos, se están haciendo tontos, ¿no? Es decir, porque los buenos, digamos, especialistas en estadística saben perfectamente bien cómo sacar la muestra representativa, ¿ok? Bueno, entonces le voy a dar bueno, le voy a poner su punto a Beltrán y también a Elizabeth, ¿no? Nada más ahorita para Profesor. Sí, dime. ¿Una estadística inferencial podría ser lo de las votaciones? ¿O no? No, lo que pasa es que, mira, a ver, bueno, qué bueno, ¿quién preguntó eso? Beltrán. Mira, Beltrán, bueno, a ver, Beltrán. Es que justamente aquí es la parte importante que quiero que entienda. ¿Qué es inferir? ¿Qué es inferir? A ver, ¿quién dice qué es inferir? Si ves inferir, Beltrán... Es sacar un juicio. ¿Cómo? Una conclusión. Sacar como un juicio, una conclusión. No, sí, pero ¿de dónde o qué? ¿Cómo? ¿De qué? A partir de la observación, en este caso pues de los datos que tienes, que te proporcionó la estadística. Sí, a partir de un hecho, ¿no? No, bueno, por eso, bueno, de un hecho, bueno, pero de una investigación, no un hecho, ¿no? O sea, no. O sea, la inferencia, en el punto de vista ya más amplio, el concepto de inferencia, cuando tú, por ejemplo, analizas un hecho, está claro, analizas un hecho, lo analizas y no tienes toda la información completa, pero puedes inferir, está claro, o sea, puedes ir más allá de lo que estás viendo. ¿Por qué? Por los elementos que tienes. Entonces, cuando tú dices, yo hago una estadística inferencial, ¿qué quiere decir? Que con una muestra representativa puedes hablar de lo que pasa en la totalidad. ¿Está claro? Eso ya es la estadística. La inferencia en forma mental justamente sería eso, de que tú tienes elementos e infieres. Por ejemplo, cuando se hace un pronóstico, tú infieres, pero ya con elementos técnicos, ¿no? Entonces dices, a ver cómo va mi crecimiento de mi empresa, ¿está claro? Y lo vas viendo y haces, y te das cuenta que tiene una tendencia lineal, ¿ok? Y dices, bueno, voy a inferir, pero ya a través de un procedimiento de regresión lineal, ¿está claro? Y su diferencia, porque finalmente no estás seguro que va a pasar, ¿está claro? Infieres que va a pasar eso, por eso es inferencia. ¿Sí está claro para todos o no? Pero bueno, les voy a poner también, a ver, Francisco, ¿quién más? Y Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth García, muy bien. Beltrán. Aquí. Beltrán. Y ¿quién fue el otro? Francisco, ¿verdad? Mendoza. ¿Tú eres el que tiene el greñero, verdad, Mendoza? Sí, creo. Sí. Sí, pues sí, pues a ver, da la cara y verás. Creo que es el que tienes el greñero. Te digo porque tenía un greñero hace poco y me corté, tenía hasta casi me hacía mi trencita, pero bueno. Entonces, a ver, para todos esto está claro. Y decía, bueno, ya aprendimos algo nuevo. A lo mejor ya lo sabían, pero a lo mejor no tenían claro, o a lo mejor no lo habían explicado bien, ¿no? La estadística se divide en dos partes, la estadística descriptiva y la diferencial. ¿Qué es la descriptiva? La que analiza todos los elementos del fenómeno, ¿está claro? Todos. Si yo voy a hacer un estudio sobre cuál es el gusto de los alumnos en la música, tengo que ser a todos, ¿está claro? A todos. ¿Sí? Si yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, de qué piensa la gente acerca de, por ejemplo, ahorita de lo que está pasando en el Poli, del Politécnico, bueno, pues puedo hacer una encuesta por sectores, ¿no? Agarro el sector administrativo, agarro el sector académico y luego los estudiantes. Y a su vez hago una diferenciación entre los administrativos y los profesores y estudiantes, porque puede ser que hay diferencias entre los de economía, los de ingeniería civil, los de química, ¿está claro? Bueno, entonces, justamente a partir de tu muestra, tú puedes inferir lo que puede pasar en la totalidad. Si está bien hecha la estadística, te da resultados totalmente correctos. ¿Está claro? Y entonces por eso se llama inferencial, porque tomas una parte del todo y con esa parte del todo bien hecha te da el fenómeno total. ¿Sí? Y fíjense lo que les voy a comentar, algo bien importante. En una ocasión, un profesor nos dejó
hacer una encuesta. Una investigación en la que íbamos a preguntar en forma aleatoria, por eso les digo que sí se aplica luego lo aleatorio, para ver cuánto ganaban los ingenieros civiles y algunas otras 3 o 4 preguntas. ¿Ok? Entonces, eran creo 3 preguntas. Y dijo que entrevistáramos a 100. Fíjense, escúchenme lo que les voy a decir. Entonces resulta que obviamente no lo hicimos en un solo día, lo hicimos en varios días porque entrevistar a 100 era un poco complicado. Pero vamos a suponer que el primer día contraste que de 20 ingenieros ganaban entre 8 y 12 mil pesos. ¿Está claro? A lo mejor hubo uno que ganaba 6 y otro que ganaba como 17, ¿no? Pero la mayoría estaba entre 8 y 12. ¿Ok? ¿Qué hicieron algunos de los estudiantes después de ver las 20 encuestas? ¿Qué pudieron haber hecho o qué hicieron? ¿Quién me dice? Se cambiaron de carrera. ¿Cómo? ¿Se cambiaron de carrera? ¿Cómo qué, perdón? Que si se cambiaron de carrera. No. Eso está buena. Bueno, mira, fíjate qué cosa interesante. Yo después de esa encuesta sí me decepcioné mucho de lo que estaba pasando en la carrera, ¿eh? Porque yo vi ingenieros civiles que estaban contando los golpes que les daban a los pilotos para pagar. Digo, ¿cómo un ingeniero va a hacer eso, no? Otros se dedicaban a medir rendimientos de obra. Otros se dedicaban a estar diciendo, yo soy ingeniero para hacer eso. No puede ser, ¿no? Pero bueno, no. Me refiero a que qué hicieron los estudiantes de las 80 que les faltaban, las 80 entrevistas que les faltaba. ¿Quién me dice? A ver, si ustedes hacen una encuesta y preguntan a la gente que si les gusta, dicen que hagan una encuesta de 100 personas, y les dicen, hagan una encuesta porque les preguntan a quién le gustan los frijoles, ¿no? Y ustedes encuentran que de 10, 9, y luego otra vez hacen 10, 9, ¿ok? O sea, el 90% le gustan los frijoles. ¿Qué hacen ustedes? Israel, pues precisamente se infiere el resultado, ¿no? De las siguientes, de lo que falta. Bueno, o sea, más bien se infiere, bueno, más bien exactamente, tú infieres que todos se van a aportar de esta manera. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir con los 80 restantes o no? Pregunto. No, pues ya viendo eso, a lo mejor no. ¿Israel? No, pues muchas no. Ya no. ¿Por qué sigo haciendo las encuestas? Me va a dar lo mismo, ¿está claro? ¿Está mal eso? ¿Está bien? Pregunto, ¿está bien o está mal? Pues bien, porque la estadística maneja precisamente eso, no ser una ciencia exacta. Bueno, eso es relativo, está bien o está mal, Omar, ¿no? O sea, está bien, porque tuvieron la capacidad de poder encontrar lo que iban a hacer de todos modos si hubieran hecho las otras 80, ¿estás de acuerdo? Está bien, pero está mal porque no hicieron la tarea completa, ¿no? Pero bueno, el profesor lo engaña y dice, no, sí hicimos, o qué les dijo, profesor, fíjese que ya después de 20 que hice, yo encontré que el 90% ya no seguí, ¿no? ¿Qué hizo? No, pues el profesor me va a decir que no, entonces me va a reprobar, entonces ¿qué? Pues inventó los datos, ¿no? O sea, bueno, ¿qué me estoy refiriendo con esto? O sea, no le estoy diciendo que lo haga, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que efectivamente cuando hace una estadística y ve que hay un comportamiento muy, muy homogéneo, pues ya la muestra es muy pequeña, ¿está claro? Es muy pequeña la muestra. Y de hecho, fíjense, les voy a comentar cómo se saca una muestra. ¿Sí? Eso es nada más ya para completar, ¿no? Cuando saca una muestra, primero se hace una prueba piloto. ¿Qué es una prueba piloto? Es una prueba de práctica, ¿no? O sea, vamos a ver. Entonces, se hace una prueba piloto para ver cómo están las preguntas, están claras las preguntas, y sobre todo para ver qué tanta diferencia hay en las respuestas. ¿Cómo se le llama esto en estadística? Cuando hay respuestas muy iguales o muy desiguales, ¿cómo se le llama en estadística? A ver, vamos a preguntarle a... Me había quedado hace rato con Carreto. A ver, Carreto. ¿No está Carreto? No, ¿verdad? No está Carreto, bueno. Alejandro. Está María Magdalena. Sí, profe. A ver, María Magdalena, del Rosario. ¿Puedes contestar? No, bueno,
yo lo podría entender como sacar como un promedio, más o menos. O no, bueno, estoy equivocada. ¿Cómo promedio? ¿Cómo? A ver. Un promedio. Bueno, ahorita por lo que está explicando de las encuestas, Sí. sería como sacar un promedio si es constante, ¿no? De 9 de cada 10 del ejemplo que dio, entonces sería sacar como el promedio, ¿no? Y ya no realizar los demás. No, el promedio es otra medida estadística, Puta, es otra medida estadística. Promedio es otra medida estadística. A ver, bueno, ¿qué entendiste? ¿Qué pregunta entendiste? Porque a lo mejor yo no sé si te quedó claro. ¿Qué entendiste? ¿Qué es lo que estás respondiendo, Magdalena? ¿Qué es lo que estás respondiendo? ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que estás respondiendo? ¿Cuál es la pregunta que estás dando respuesta? ¿Cuál es la pregunta? Porque no hay congruencia con lo que estás contestando. ¿Qué es lo que qué entendiste? Bueno, lo que yo entendí fue hasta donde entendí fue de las encuestas que está hablando. Sí. Entonces, no sé si... O sea, yo hice una pregunta, ¿qué pregunta entendiste? ¿Qué es lo que estás respondiendo? Lo que tú estás diciendo, ¿cuál es la pregunta, de la respuesta que estás dando? Porque no hay pero entonces me la puedes repetir. Entonces, no, por eso, ¿por qué contestas? Quiero que me digas qué contestaste. Eso que estás contestando, ¿a qué se refiere, María Rosario? ¿A qué se refiere? ¿De qué estábamos hablando, María Rosario? ¿Qué estábamos hablando, Magdalena? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estábamos hablando, Magdalena? ¿De los procesos estadísticos? Pues sí, pero ¿de qué? Lo último, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué estábamos hablando? No, nada más entendía, nada más presta atención hasta las encuestas. No, a ver. Ya estamos hablando mucho de cuestiones de estadística. Vete al último, ¿de qué hablamos ahorita de estadística? Estamos hablando de la prueba piloto. O sea, todos pongan atención, de la prueba piloto, ¿ok? Y entonces yo les dije que la prueba piloto es para ver las preguntas, ¿cómo les dije la palabra? ¿Qué tan iguales o qué tan desiguales o qué tan diferentes son? Entonces pregunté cómo se le llama a eso. Tú dijiste promedio. No, eso no es promedio. O sea, ¿cómo se le llama, sí, a esa diferenciación en estadística? Cuando hay mucha similitud o cuando hay mucha diferencia. ¿Cómo se le llama? Es la pregunta, Rosario. ¿Todo está claro? Entonces, no sé cómo se le llama. ¿No sabes? No. Son medidas de tendencia. A ver, ¿quién habló? Que primero digan su nombre. Daniel González. Serían las medidas de tendencia. ¿La qué, perdón? Medidas de tendencia. No. ¿Cómo medidas de tendencia? ¿Podría ser homogeneidad? ¿Qué es eso? A ver, espérate. ¿Qué es eso de medidas de tendencia? No tiene sentido eso de medidas de tendencia. ¿Qué es eso? Sí, pues es cuando se supone que tienen los datos que tienen, se empiezan a comportar similar o... En estadística hay medidas de tendencia central, que es la media, mediana y moda. No te confundas. Medidas de tendencia central, media, mediana y moda. ¿Qué quiere decir? Que hacia dónde la mayoría de los datos se está apuntando, ¿no? Es la media de tendencia central. Y es el promedio. ¿Está claro? Si tú tienes 1,000 estudiantes o 6,000 estudiantes del poli y ves haces un análisis de todas las calificaciones, pues sacas el promedio y es una medida de tendencia central. Sacas la moda, la que más se repite, es una medida de tendencia central. Sacas la mediana, que es el valor que está en medio, es una medida de tendencia central. Esa es la medida de tendencia central. Pero yo pregunto, ¿cómo se le llama, ¿sí? En datos cuando son muy parecidos o cuando son muy disparejos, pues, o que no son muy diferentes? ¿Cómo se le llama eso? Pues que son homogéneos o heterogéneos. Ok, entonces se le llama homogeneidad cuando están más iguales, ¿ok? Exactamente. ¿Y la otra, Francisco? ¿Y la otra? Heterogéneos. Heterogéneos, es la homogeneidad y la heterogeneidad, exactamente, ¿ok? Bueno, ya está claro para todos. Entonces, tú vas a ver qué tan homogéneo y qué tan heterogéneo. A ver, Francisco, te doy un punto. Dime cuál es la medida que mide la heterogeneidad en la estadística. ¿Cuál es la medida? Me parece que es la desviación estándar. Bueno, hay varias. Pero ¿cuál es la efectiva? Hay una que es desviación estándar, otra que se llama desviación media, justamente. ¿Y cuál es la otra? La que más se utiliza. ¿No, Francisco?
La moda. No, la moda es una medida de tendencia central. Le acabo de explicar. Es una medida de tendencia. Israel, ¿es la desviación típica? No, es típica estándar, es la misma. Desviación típica estándar es la que dije. Ok. La desviación media. Jorge Luis, ¿es la varianza? ¿Quién dijo? ¿José Luis Herrera? ¿Quién dijo? Sí. Jorge Luis. Sí, es la varianza. Sí, Es la Jorge varianza. Luis. La varianza. A ver, te voy a dar el punto a Luis Luis. Si me dices, bueno, se lo voy a dar también. ¿Quién dijo la desviación media y desviación típica? ¿Quién fue? Yo ahorita dije la desviación No, hace rato, típica, ¿quién soy dijo Israel. no, ¿quién fue el que dijo hace rato desviación media y desviación ¿quién fue? Bueno. Yo nada más había dicho lo de la desviación estándar. Bueno, ok. Bueno. Bueno, a ver, entonces Jorge Luis Herrera, para darte el punto, dime cómo se mide la varianza. ¿Cuáles son sus valores que puede adquirir la varianza? Eso ustedes lo deben saber, ¿eh? Todo lo que hemos visto lo deben saber. Pero bueno, no se preocupen, ni los demás lo saben, ¿ok? Pero bueno, yo me lo paso repasando. Porque yo soy de los que les digo una cosa, ¿eh? Fíjense, a mí me invitaron a dar un curso de modelos matemáticos para el desarrollo regional. Imagínense lo que es modelos matemáticos para el desarrollo regional. O sea, matemáticas a un alto nivel. ¿Por qué? Porque es la aplicación justamente de muchas herramientas matemáticas para explicar un fenómeno de desarrollo regional donde hay muchísimas variables. ¿Ok? Bueno. Y cuando llego a dar el curso, los alumnos no sabían ni hacer quebrados. ¿Cómo ven? O sea, sabían sumar, restar, multiplicar y dividir, pero de ahí en fuera no sabían ni lo que era la regla de 3, ni cómo se obtenía, no sabían geometría, pues menos geometría analítica, álgebra, pues mucho menos, y bueno, cálculo y diferencial no sabía. ¿Qué hice? ¿Saben qué hice? Empezarles a dar clase desde aritmética y geometría. ¿Por qué? Pues porque si les empiezo a dar álgebra o les empiezo a dar cálculo, pues no van a entender, van a pensar que esto es como magia, ¿no? ¿Me explico? Bueno, es lo mismo que estoy haciendo que hago en mis clases. Yo prefiero a los alumnos de maestría de ustedes que entiendan los conceptos en forma básica y no decirles, como ahorita por ejemplo la varianza, ¿no? La varianza, ok, la varianza es una medida de dispersión o de heterogeneidad. ¿Cómo se mide esa varianza? A ver, Jorge Luis, ¿cómo se mide la varianza? ¿Qué resultados da una varianza? ¿En cuáles son los parámetros que hay de la varianza? A ver, Jorge Luis. No me acuerdo, profe. ¿No te acuerdas? Bueno. Los resultados de la varianza van de 0 a 1. ¿Sí? Miren, la varianza se saca a partir de la media. Yo de la media es mi referencia. Entonces veo que de la media qué tan alejados están los demás datos, ¿está claro? Luego las diferencias. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, cuando por ejemplo yo tengo una media de datos iguales, si tengo puros 8, tengo 100 8, ¿cuál es la media? ¿Qué es la media, Jorge Luis? Pues el 8, ¿no? ¿Verdad? ¿Y entonces cuál sería la varianza? La varianza de 0 porque pues no varía, ¿no? Exactamente, de 0. Fíjate, ¿está claro? Entonces 0 es el valor. Cuando da el valor que va a 0, quiere decir que los datos son como son, Jorge Luis. ¿Iguales? Son como son los datos, ¿eh? ¿Iguales? No, te tiende a 0, no 0. Si 0 son iguales, pero sigue tiende a 0, ¿no? ¿Cómo se dicen todos los datos? ¿Cómo son? ¿Cómo son, Jorge Luis? Lo que vamos a decir hace rato. Más homogéneos, ¿ok? Si los datos son muy diferentes, muy disparatados, son muy heterogéneos. Y cuando son muy heterogéneos, el máximo de la heterogeneidad, hagan de cuenta que todas las que les dicen son diferentes, esto se daría 1. ¿Está claro? Daría 1. O sea, 1 quiere decir que hay mucha desigualdad y mucha dispersión en los datos, ¿ok? ¿Está claro para todos? Bueno, entonces cuando sacas tu prueba piloto, en función de esa heterogeneidad, si los datos, si la varianza tiende a 0, o sea que es muy pequeño el valor, la muestra va a ser más grande o más pequeña. A ver, le preguntamos a Edwin Jesús Domínguez. Edwin Jesús Domínguez.
sería más pequeña, ¿no? Muy bien, Edwin, sería más pequeña, exactamente, porque realmente pues es casi se repite, ¿verdad? Y si fuera muy heterogénea, entonces más amplia, ¿ok? Bueno, entonces viene otro elemento adicional, ¿está claro? Voy a repasar los elementos centrales. La estadística se divide en dos partes, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que ve todos los elementos del fenómeno, ¿no? Del estudio, ¿ok? Todos. Si yo quiero saber cuáles son las edades de una población, tengo que ver las edades de todos, porque es una descriptiva, ¿ok? Si quieres, pero la puedo hacer por medio de una muestra, o sea, que es la diferencial, también se puede, ¿no? La diferencial, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo las dos formas. Cuando hago un censo, es justamente toda la población.